Hoy es 14 de diciembre y en esta nueva jornada he querido titular mi píldora, faltando tan solamente 2 píldoras para terminar esta parte del aprendizaje. En este día 347 que llevamos, restando tan solo 18 días de este año, he querido titular la píldora Aprendí a entender las debilidades de mis hermanos y a ser más misericordioso. ¿Cómo vas con esos aprendizajes? Aprender a entender las debilidades no es volverte cómplice. Es aprender a entender que la gente es débil, pero que podemos cambiar y que en ese cambio estamos aprendiendo. San Juan María Vianney a los sacerdotes nos decía en alguna oportunidad algo muy valioso, y allí donde se encontraba, recuerdo esas palabras tan patentes que San Juan María Vianney decía: si quieres aprender a ser un buen confesor, aprende primero a ser un buen penitente. Patrono de los confesores, San Juan María Vianney. San Juan María Vianney lo que quería decir es que efectivamente para poder uno administrar el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón, debía yo primero irme a confesar muchas veces para que ahí yo descubriera la misericordia de Dios, y solo descubriendo la misericordia de Dios que tiene Él en mí, aún en medio de mis errores, aún en medio de mis debilidades, aún en medio de mis fallas. Luego, cuando yo ejercite el sacramento de la confesión, recuerde que el primero que tuvo misericordia sobre mí fue Dios, el mismo que me invita a ser misericordioso con los demás. Yo he ido aprendiendo a entender que las debilidades de mis hermanos me tienen que hacer más misericordioso todos los días. Eso no solamente tiene que pasar en la iglesia, eso también tiene que pasar en la familia. En esas debilidades por las que pasamos, por las que a veces somos tan vulnerables. Ahí es donde más misericordiosos uno tiene que ser. En momentos nos volvemos jueces. Predicamos la misericordia, pero de eso, como dicen por ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. No es ser permisivos, es ser paternales, es ser misericordiosos. Al hombre que se le olvida practicar la misericordia es porque se le olvidó que Dios tuvo tanta misericordia que mire dónde hoy lo colocó. De eso, si Dios nos va a pedir cuentas, ténganlo plenamente seguro, que en esas horas de misericordia, cuando el Señor dice: pero tuve hambre y no me diste comer, tuve sed, Señor, dicen los discípulos, pero ¿cuándo pasó eso? Cada vez que lo hiciste con uno de esos de mis hermanos, los débiles, lo hiciste también conmigo. ¿Lo has hecho? ¿Te has compadecido de las debilidades de los tuyos? ¿Estás siendo más misericordioso? ¿O de qué Dios estás aprendiendo? ¿Del Dios del dinero? ¿Del Dios del mundo? ¿Del Dios del poder? ¿O el Dios del amor? ¿Del Dios del perdón? ¿Del Dios de la salvación? Yo he aprendido del Dios que me sigue bendiciendo mucho cada día, de ese Dios que me muestra su amor aún en medio de mis debilidades. A pasar bueno por donde vayas. Y lo mejor, a ser feliz con lo que hagas, con tu vida especialmente. Un abrazo enorme. Y allí, en la oración, nos encontramos siempre.